Hola amigos de Tauro, bienvenidos a Lelía Astral, Tarot para mejorar tu vida. Bueno, hoy vamos a hacer tu lectura y hoy nuestro mensaje, y digo nuestro porque como siempre les recuerdo yo también soy Tauro, viene canalizado por el arcángel Metatrón y te dice: enfócate en el momento presente. Enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al orden. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Mira qué bonito, nos está diciendo hay que vivir el aquí y el ahora. Y casualmente en estos días estaba estudiando acerca de mindfulness. Si tú sabes lo que es o lo practicas, cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con ello, porque quiero como aprender muy bien acerca del tema, ¿no? Vivir el aquí y el ahora, estar siendo consciente. Entonces, quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: me enfoco en el momento presente, ¿ok? Bueno, porque cuando comenzamos a hacer todas estas afirmaciones día con día, aumentamos nuestra vibración, pero también lo que hacemos es aumentar la vibración del planeta, ¿sí? Y de verdad que Gaia, que la Tierra necesita mucha energía sanadora en estos tiempos. Bueno, listo, pasamos ahora a nuestra lectura. Vamos a ver una lectura general, tomen lo que les resuena. Los invitamos a suscribirse para que apoyen a un refugio de animalitos rescatados o a que nos sigan en donde estén, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, donde sea que nos estés viendo. Y por otro lado, recuerda que si quieres una lectura privada, en mi primer comentario o en mi descripción están mis datos de contacto. Esa primera parte sobre las energías, lo que tus guías quieren que trabajes, luego economía y amor. Bueno, la carta del castillo nos dice: es tiempo de curación, no de guerra. Creo que es un momento súper importante el que, digamos, estamos como a puertas de cerrar un año solar, muchos de los Tauro, ¿sí? Ya dentro de muy poco comienza, ¿sí? Y a iniciar. Entonces nos dice: es tiempo de sanación para empezar este nuevo año recargados, para empezar este nuevo año con toda la energía bonita y positiva, ¿sí? No es tiempo de entrar en contienda. Por otro lado, la carta del árbol te dice: déjalos ir. Deja ir a personas, sentimientos, situaciones, trabajos, amigos, todo aquello que en este momento ya no te vibre con amor, todo aquello que quiera entrar en guerra o en conflicto contigo, no le des cabida en tu vida. ¿Sí? Estamos en tiempo de sanación, no podemos permitir compartir espacio con personas que en ocasiones bajan nuestra vibración. Y si esto es imposible, genera una burbuja de protección alrededor tuyo. Rodéate con amor. Mira, justo lo que te estaba diciendo, es tiempo de seleccionar a quién tienes cerca. Saca y deja ir todo lo que ya no te dé paz y tranquilidad. Esto respecto a tu energía te mandan a decir que si te sientes estancado es por esto, porque no has dejado ir lo que no te conviene. Bueno, vamos a pasar a la parte económica. Te invitamos a suscribirte, a activar la campanita, a darle like a este video. Y en la parte económica está el anciano de los días diciéndonos lo siguiente: un problema se te solucionará pronto. Toma decisiones acertadas, se te dará además un proyecto oculto. Mire, son súper buenas noticias. Por un lado, los que están esperando como una respuesta, una solución a algún tipo de problema que tienen, durante los próximos días se van a dar. Por otro lado, habla de proyectos ocultos que se van a dar, ¿sí? Entonces, a mantenernos como muy reservados respecto a los sueños o a los proyectos que tengamos para que se den. Qué bonito, el anciano de los días siempre trae muy buenos mensajes. Te invitamos a suscribirte. Números de la suerte en estos días: el número 15, número 47 y el número 26, ¿ok? Bueno, veamos ahora con el Tarot Rider White qué más nos quiere decir respecto a economía para todos estos días, ¿ok?
Bueno, tú siempre tienes un corazón súper noble, por eso siento que algunos de ustedes o alguien les hizo trabajar y no les pagó, o ustedes prestaron un dinero y esa persona salió con nada, o alguien les hizo invertir un dinero y nada, hasta el día de hoy ni frutos, ni ganancias, ni respuestas, ni nada, ¿sí? Veo en esta carta del Rey de Bastos alguien que los manipuló o quizás sea una advertencia de que no te dejes manipular en una inversión o trabajo en el cual no sientes mucha seguridad. La carta del Rey de Oros me dice que en los próximos días vas a estar recibiendo el consejo de una persona que tiene o más edad o más experiencia que tú en algo y te va a estar como previniendo. Al mismo tiempo también habla de una persona que te podría estar ayudando, ¿sí? Mira, para todos aquellos que están como pensando en comprar un bien raíz, una casa, un auto, un negocio, escucha consejos. Esto se va a dar, pero la mejor manera y la más segura es que te asesores de esta persona. Me dice mucho la palabra papá o alguien que tiene como una energía muy paternal hacia ti. Sí, entonces se te va a dar esa compra, pero mucho cuidado con dejarte engañar, ¿sí? Esta persona te va a advertir sobre riesgos y te va a dar como mejores ideas. Bueno, listo. Vamos a pasar ahora al plano de lo sentimental y te invitamos nuevamente a suscribirte, activar la campanita. ¿Ok? Veamos iniciales. Recuerden que si quieren saber de solteros y separados y conexiones por separado, pueden ir al especial amor. Iniciales importantes estos días: la M, la H, la A, la E, la C. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes estos días en el amor: Aries, Piscis, otro signo de tierra como tú, Capri, y Escorpio. Bueno, dele ahí ese botoncito de suscribirse. Dele. Bueno, si tienes a alguien especial mientras barajo, venga, diga el nombre de esa persona en su mente para que conecte con la energía. Listo. Alguien está sufriendo por ti. Quiero, lógicamente, ya voy entendiendo. Bueno, alguien se quiso pasar de listo aquí, ¿no? Entonces, ahora está pagando como las consecuencias o va a pagar, ¿no? Porque puede ser, digamos, cada quien maneja sus líneas de tiempo. Esto es muy general, ¿no? Y créanme que siento que está la justicia divina que empieza a actuar a favor de todos nosotros los Tauro. Mira, hay una persona que literal se clavó solito. O sea, ¿por qué? Ahora sufre, estas son lágrimas, estas son miserias. O sea, me dice como que también algunas de estas personas no solamente se sienten mal en su parte sentimental, sino que también la afectación es como económica, ¿sí? Entonces, alguien se quiso pasar aquí de listo, de lista, engañándote. Aquí me habla como de fiestas, de bebidas, de amigos, de celebraciones. Alguien que prefería como estar por allá pasándola rico, pasándola bueno. Sí, o puede ser que esto también esté pasando en este momento y esa persona especial, entre comillas, siempre quiere estar por allá de fiesta y tú en la casa solito o solita. No te preocupes. O sea, de verdad que en la vida, en el universo, todo lo que nosotros hacemos siempre se devuelve, ¿sí? No hay nada que uno haga que no tenga un pago, ¿sí? Mira que esta persona ahora se encuentra atormentada en el amor. Sí, como te digo, las cosas siempre tienen unas consecuencias y en este caso las consecuencias es de que tú poco a poco vas a ir sanando, poco a poco te vas a ir dando cuenta de que esta no es la persona que tú necesitas en tu vida para crecer. Al contrario, esta era una persona que lo único que te estaba dando era como tristezas. Ahora todo se devuelve y esas tristezas que tú tuviste, pues esta persona las está sintiendo. No es que deba alegrarnos, pero sí quiero que sepas que se va a hacer justicia o que ya se empezó a hacer justicia y que esta persona sufre y llora por su error.
o sus errores, ¿no? Porque a veces la gente es bien y no tiene uno sino varios errores. Bueno, la carta del oráculo de luces y sombras te manda a decir, tú mantente en el camino correcto, tú sigue haciendo las cosas bien. O sea, aléjate de esta persona, pero tú sí continúa siendo esa persona noble, linda y hermosa. Creo que empezó a llover. Una lluvia de bendiciones para Taurus. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas al horóscopo de Virgo, que aparece al final, y que te quedes en la meditación cortita que vamos a hacer ahorita para traer amor, abundancia y paz a tu vida en estos días, ¿ok? Bueno, recuerda suscribirte, activar la campanita, seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok y separar con bastante tiempo tu lectura de pago porque las citas están muy copadas. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.